días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar llamado Quantum Machine Learning, el arte de combinar computación cuántica e inteligencia artificial, actividad que organiza ITCAM dentro del marco del proyecto Quorum, ecosistema de innovación en tecnologías cuánticas apoyado por el CDTI y que cuenta con financiación de la Unión Europea, Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Mario Calonge, soy el responsable de la unidad de IA y computación cuántica aquí en ITCAM. Y bueno, simplemente estoy aquí para introduciros a este webinar en el que realizaremos un repaso por el estado del arte actual del Quantum Machine Learning, conociendo las ventajas que aporta, pues tanto en el procesamiento de datos, en la búsqueda de patrones, explicando algunos de los principales modelos de Quantum Machine Learning, incluso poniendo algunas posibles aplicaciones, también los retos a los que se enfrenta esta disciplina. Y para ello contamos con Elías Conbarro, al que personalmente agradezco su implicación, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y un referente, como conocéis, en este campo. También agradeceros a todos el haber decidido darnos algo de vuestro tiempo. Esperemos que resulte este webinar de gran interés. Os recuerdo que cualquier duda, pregunta que tengáis la podéis ir poniendo por el chat y se irán resolviendo tanto durante el webinar o incluso todas al final si vemos que hay muchas preguntas. Y por mi parte nada más, no os quiero robar más tiempo. Elías, todo tuyo. Todos atentos a tus sabias palabras. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas, y espero que, bueno, pues que resulte interesante esta pequeña charla sobre, bueno, qué es el Quantum Machine Learning, dónde nos encontramos, qué podemos esperar y cuáles son las dificultades que a día de hoy presenta esta disciplina, bueno, pues para poder mejorar la forma en la que aprendemos a partir de datos. Voy a compartir la pantalla para mostrar unas pequeñas transparencias que he preparado. No sé si se ve correctamente la pantalla. Espero que sí. Se ve. Muy bien. Bueno, pues cuando me piden dar alguna charla de este estilo, yo suelo empezar casi siempre intentando motivar por qué hablamos hoy en día de computación cuántica y en particular de Quantum Machine Learning. Y para mí la mejor forma de hacer eso es buscar, abrir un navegador y buscar en Google noticias sobre computación cuántica, ¿no? Entonces en esta transparencia he recogido algunas de estas noticias que he encontrado, pues un poco navegando por internet, que me parece que son las que dan un poquito el tono de lo que estamos escuchando a día de hoy sobre lo que puede llegar a ser la computación cuántica y cómo puede ir cambiando la forma en la que procesamos datos, en la que hacemos ciencia, en la que transformamos nuestra sociedad, gracias a las características de estos ordenadores cuánticos que son un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados con los ordenadores tradicionales, ¿no? Entonces aquí podéis ver que, bueno, supongo que todo el mundo sabe que la UNESCO ha declarado este año, el 2025, como el año de la ciencia cuántica y de las tecnologías cuánticas, ¿no? Esta es la noticia que tengo aquí en la parte superior derecha. Y de alguna manera eso ya nos indica que, bueno, pues que la tecnología cuántica es algo que está muy presente y que nos ofrece muchas posibilidades para el futuro, ¿no? Por otro lado, seguro que todo el mundo ha escuchado noticias de lo que vemos en la parte superior izquierda, la llamada supremacía cuántica o ventaja cuántica, ¿no? Aquí recojo una noticia que ya se produjo en el año 2019, ya Google en el año 2019 anunció que había alcanzado esta supremacía cuántica, pero la ha vuelto a conseguir de alguna manera hace unos pocos meses y ha vuelto a anunciar pues, que ahora tiene ordenadores cuánticos mejores que hacen las tareas con las que había conseguido esta supremacía cuántica todavía más rápido, ¿no? Por otro lado, en la parte de abajo, a la izquierda, tenemos una noticia sobre el desarrollo de las tecnologías cuánticas en China, ¿no? Cómo IBM y el resto de empresas y grupos de investigación, digamos, occidentales deben
estar preparados porque en China también se está desarrollando de una manera muy rápida esta tecnología cuántica, ¿no? Y luego, yéndonos de Google, de China, de IBM, a una cosa muchísimo más cercana para mí y mucho más local, vemos en la parte derecha inferior cómo incluso en Asturias, en un pequeño pueblo que se llama El Entrego, que está en la cuenca minera, se va a construir un ordenador cuántico, ¿no? Esto es una cosa que, madre mía, si ya llega incluso aquí a Asturias, ¿no? Que somos un poco a veces la cola de muchos avances tecnológicos, pues es que esta cosa va en serio, ¿no? Cuando uno ve todas estas noticias y escucha lo que se dice pues, en la televisión, en la radio o lee en la prensa noticias sobre computación cuántica, pues puede llegar a la conclusión de que son ordenadores que de repente van a cambiar la forma en la que trabajamos con datos, porque son muchísimo más rápidos que los ordenadores que teníamos hasta ahora, ¿no? Y de hecho, cuando uno lee las noticias sobre la supremacía cuántica, parece que es eso. Sin embargo, esto puede llevar un poco a confusión, porque la realidad no es tan sencilla. Sí que es cierto que los ordenadores cuánticos son más rápidos en determinados problemas, pero no son ordenadores más rápidos. No es una nueva generación de ordenadores donde los procesadores pues, son más pequeños, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, se sustituye el procesador que tenemos en nuestro ordenador convencional por uno con una tecnología donde los transistores son más pequeños y entonces va más rápido. No es simplemente eso. Hace un par de años me pidieron de la revista Telos de Fundación Telefónica que hablara un poco precisamente de estos malentendidos, estos mitos que hay sobre la computación cuántica. Y para mí uno de los principales es ese, ¿no? El creer que un ordenador cuántico es simplemente un ordenador más rápido. Entonces nosotros cogemos nuestros programas, cogemos el Microsoft Word, cogemos la Excel, cogemos el juego del Buscaminas, lo ejecutamos en un ordenador cuántico y entonces va todo más rápido. La realidad no es esa, la realidad es que los ordenadores cuánticos funcionan de una manera completamente distinta a cómo funcionan los ordenadores convencionales y para poder aprovechar esas ventajas nosotros tenemos que cambiar nuestros programas. Si yo cojo un programa que ejecuto en este portátil en el que estoy ahora mostrando estas transparencias y lo intento ejecutar en un ordenador cuántico, no voy a tener una ventaja. De hecho, es posible que vaya más lento, ¿vale? Si tengo un ordenador que pueda llegar incluso a ejecutar un programa como este, no voy a tener ninguna ventaja porque sigue siendo un algoritmo pensado para un ordenador clásico. Lo que necesitamos es buscar aquellos problemas en los que el ordenador cuántico nos puede ofrecer algún tipo de ventaja y desarrollar algoritmos nuevos usando las propiedades que explota la computación cuántica, como son la superposición, la interferencia, el entrelazamiento, para hacer los mismos cálculos pero de una manera diferente. Y eso es lo que nos puede ofrecer una ventaja. ¿Qué pasa? Que esto no es tan sencillo como sustituir el ordenador clásico por un ordenador cuántico, usar los mismos programas y obtener una ventaja. No, tengo que cambiar completamente el paradigma de mi forma de hacer cálculos, de mi forma de computar. Y esto es difícil, esto no es una cosa que sea sencilla y de hecho, a día de hoy, todavía no tenemos total certeza de cuáles son los campos en los que el ordenador cuántico nos va a ofrecer una ventaja con respecto al ordenador clásico. Lo que sí sabemos es que hay una serie de problemas en los que por las evidencias que tenemos parece que el ordenador cuántico nos va a ofrecer una ventaja con respecto al ordenador clásico. Esa ventaja puede ser, normalmente, lo más frecuente es que sea en tiempo de ejecución, pero también podríamos tener ventajas, por ejemplo, en el Machine Learning, como vamos a ir viendo a lo largo de los ejemplos de la charla, donde lo que obtenemos a lo mejor es una mayor precisión a la hora de clasificar nuestros ejemplos, ¿vale? Entonces, entre todas estas tareas que a día de hoy tenemos bastante definidas como campos en donde el ordenador cuántico puede ofrecernos ventajas, nos encontramos, por ejemplo, tareas de búsqueda. Tengo un conjunto de datos sin un orden especial y quiero encontrar uno que cumpla unas ciertas condiciones. Por ejemplo, pues yo tengo una lista de clientes y quiero buscar la persona que me ha llamado por teléfono, solo tengo su teléfono, no sé el nombre, y entonces cuando me pongo a buscar necesito buscar por número de teléfono. Normalmente la lista no la voy a tener ordenada por
por número de teléfono, sino que la tendré pues, por apellido o número de cliente o DNI o algo así, y entonces en un ordenador clásico no tendría ninguna otra forma de encontrar a esa persona que empezar a buscar uno por uno hasta que lo localice. Con el ordenador cuántico tenemos algoritmos como el algoritmo de Grover que nos permite acelerar esa búsqueda, ¿vale? Esa búsqueda en conjuntos de datos, en bases de datos no ordenadas. Otro problema donde los ordenadores cuánticos pueden ofrecer una gran ventaja es en la factorización de números. Yo tengo un número entero grande y quiero saber cuáles son sus factores. Esto es algo que tiene una trascendencia enorme en la ciberseguridad, porque muchos de los protocolos criptográficos que utilizamos a día de hoy, su fortaleza se basa en la dificultad de los ordenadores clásicos para factorizar números o para calcular, por ejemplo, lo que se llama el logaritmo discreto. Y los algoritmos introducidos por Peter Shor en los años 90 muestran que con un ordenador cuántico suficientemente grande podríamos resolver estos problemas de factorización, de cálculo del logaritmo discreto de manera mucho más rápida. También tenemos aplicaciones, por ejemplo, en resolución de sistemas de ecuaciones lineales, por supuesto, en simulación de procesos químicos y físicos donde las propiedades cuánticas pues, sean relevantes, también en problemas de aproximación, de soluciones de problemas de optimización y lo que nos ocupa hoy en Machine Learning, ¿vale? Estos son algunos de los campos en los que los ordenadores cuánticos parecen ofrecer una ventaja, pero como iremos viendo, a veces esa ventaja no es tan clara o depende de las circunstancias y de las características del problema en el que estemos trabajando. Pero si nos centramos en el caso del Machine Learning o de lo que llamamos Quantum Machine Learning, tenemos por supuesto esa combinación de tratamiento de datos, ¿no? con algoritmos en los que intentamos aprender algo, entrenar un modelo a partir de un conjunto de datos y el uso de ordenadores cuánticos. Dependiendo de la fuente que uno consulte, el nombre Quantum Machine Learning se puede referir a distintas cosas. Por eso siempre que hablo de Quantum Machine Learning me gusta definir exactamente de qué es de lo que voy a tratar en la charla, ¿no? Porque dependiendo a quién le pregunte uno, Quantum Machine Learning puede significar distintas cosas. Normalmente la clasificación se hace en función de dos factores distintos. Por un lado, el tipo de datos que tenemos, ¿vale? Si esos datos son clásicos o son cuánticos. Y por otro lado, el tipo de dispositivo, el tipo de ordenador con el que procesamos los datos. Ese ordenador puede ser clásico o puede ser cuántico y nos da estas cuatro combinaciones que tenemos aquí. Que los datos sean clásicos y el ordenador sea clásico, que los datos sean clásicos y el ordenador sea cuántico y así sucesivamente. Yo me voy a centrar solo en una de estas cuatro posibilidades, porque podríamos hablar de la situación en la que tenemos datos clásicos y los tratamos con ordenadores clásicos, y hay gente que habla de Quantum Machine Learning en este caso cuando tenemos algoritmos de Machine Learning que de alguna manera están inspirados en los procesos cuánticos, ¿vale? Y entonces hay gente que habla de Quantum Machine Learning en ese caso. Ese no es el caso que a mí me interesa porque ahí no hay procesamiento cuántico en ningún punto. También hay gente que habla de Quantum Machine Learning cuando se usan algoritmos clásicos de Machine Learning para tratar datos puramente cuánticos, y es una cosa que es muy importante y donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir, pero tampoco me interesa en este momento, porque no procesamos los datos con ordenadores cuánticos y lo que me interesa es sobre todo la columna derecha, el caso en el que tenemos o bien datos clásicos o bien datos cuánticos y los procesamos con un ordenador cuántico. ¿Vale? Esa es la situación de la que yo quiero hablar, aunque, como digo, si uno busca en la literatura se puede encontrar que hay situaciones en las que los autores hablan de Quantum Machine Learning también en las otras situaciones. De entre estas dos situaciones, cuando tenemos datos clásicos o datos cuánticos y los procesamos con ordenadores cuánticos, me interesa sobre todo la primera, donde tenemos datos clásicos y los procesamos con ordenadores cuánticos. ¿Por qué? Porque a día de hoy tenemos unas cantidades ingentes de datos clásicos
y la mayor parte de las aplicaciones intentan explotar esas bases de datos que ya tenemos. Veremos brevemente en algún punto de la charla cómo también el usar ordenadores cuánticos nos puede dar ventajas y nos puede resultar muy interesante cuando tenemos datos cuánticos. Pero a día de hoy, la mayor parte de las bases de datos que tenemos son bases de datos clásicas, de datos clásicos, y es donde queremos intentar obtener una ventaja. Entonces me voy a centrar precisamente en esa esquina superior derecha, que está además coloreada con otro fondo, para referirme precisamente a la situación en la que tengo datos clásicos y los quiero procesar y obtener algún tipo de ventaja procesándolos con ordenadores cuánticos. Incluso dentro de esta definición un poco más limitada de lo que es Quantum Machine Learning, podemos tener también distintas tendencias y distintas formas de estudiar el Quantum Machine Learning. La más tradicional o clásica, que empezó a desarrollarse pues hará unos 10, 12 años, es aquella en la que tenemos datos clásicos, queremos procesarlos con un ordenador cuántico, pero lo que hacemos es tomar algoritmos de Machine Learning clásico, como pueden ser pues, máquinas de vectores de soporte clásicas o redes neuronales clásicas o máquinas de Boltzmann clásicas, y las queremos entrenar, queremos obtener al final un modelo clásico, pero queremos entrenarlas más rápidamente utilizando un ordenador cuántico en alguna parte del proceso, ¿vale? Entonces esto es algo que se empezó a desarrollar, como digo, hace unos 10, 12 años y hay una extensa literatura sobre ello. Esta tabla es precisamente sacada de un artículo de revisión de la literatura sobre el Quantum Machine Learning en esta acepción. Y en este caso, cuando yo tomo algoritmos clásicos y los intento acelerar, intento entrenar esos modelos más rápidamente con un ordenador cuántico, lo que se usa son una serie de técnicas que ya se conocían de otros algoritmos, como por ejemplo el algoritmo de Grover o el algoritmo de factorización de Shor, como son la amplificación de la amplitud, que se usa en las búsquedas del algoritmo de Grover, o la transformada cuántica de Fourier, que se usa, bueno, aquí aparece en la columna HHL, que es un algoritmo de resolución de sistemas de ecuaciones lineales que usa la transformada de Fourier, ¿vale? Entonces, si uno estudia este tipo de Quantum Machine Learning, se da cuenta de que lo que necesita es utilizar un ordenador cuántico para acelerar una parte del proceso del entrenamiento de estos modelos, pero necesita un ordenador cuántico resistente a ruido. Necesita un ordenador cuántico grande que pueda ejecutar, por ejemplo, pues, circuitos como el de la transformada cuántica de Fourier o como el de la amplificación de amplitud, y tiene una garantía matemática de que va a obtener una ventaja, pero con el coste de tener corrección de errores y tener un ordenador que de alguna manera es grande, perfecto y no está afectado por el ruido. Esta, por desgracia, no es la situación que tenemos a día de hoy. A día de hoy lo que tenemos son una serie de dispositivos cada vez mejores, cada vez más grandes, cada vez con menos errores, pero que todavía están limitados. En la literatura se ha llamado a este tipo de dispositivos que tenemos disponibles a día de hoy ordenadores NISQ, que viene del inglés Noisy Intermediate Scale Quantum Computers. Es decir, son ordenadores que son noisy, tienen ruido, están afectados por influencias externas o por imperfecciones en la implementación de las operaciones o por errores en la medida, ¿vale? Y entonces no son tolerantes a fallos, se pueden producir errores durante la computación que hacen que los resultados que obtenemos no sean correctos. También son intermediate scale, no son todavía grandes, son de escala intermedia. Esto, por suerte, cuando doy estas charlas lo tengo que ir actualizando poco a poco. Hace un año o dos, pues en vez de 100, 300 qubits, tenía puesto aquí, me parece, hasta 50, 100 qubits. A día de hoy es mucho más sencillo encontrar ordenadores que ya están por encima de los 100 qubits, pero aún estamos limitados en ese número. Hay dispositivos que se han construido en algunos momentos de más de 1000 qubits, pero no es de momento una cosa habitual. Esto va cambiando con el tiempo, pero todavía estamos limitados. Y también otra cosa que hace que estos ordenadores pues, no puedan ejecutar
de forma perfecta esos algoritmos como los que se basan en la transformada de Fourier o los que se basan en la amplificación de la amplitud, es que a día de hoy no se puede operar con conexión total entre todos los qubits que tiene el dispositivo. De manera que si yo tengo datos en partes que están alejadas dentro del ordenador, pues tengo que hacer una serie de intercambios de posición de esos datos para poder ponerlos en qubits que estén juntos y poder operar con ellos. Eso introduce más operaciones, hace que el algoritmo sea más lento y además que sea más susceptible al error, porque cada operación que yo introduzco pues me introduce nuevas posibilidades de error. Esto nos sitúa en un estado, en una etapa intermedia en la que podemos empezar a ejecutar algunos algoritmos, pero no podemos ejecutar esos algoritmos que requieren un montón de operaciones, un montón de qubits y que requieren corrección de errores. Aún así, como estos dispositivos cada vez son mejores y cada vez son más atractivos para la comunidad científica y para el público en general, se han empezado a desarrollar distintas aplicaciones para intentar extraer alguna ventaja práctica de estos ordenadores que sí tenemos a día de hoy. Se han empezado a desarrollar algoritmos para trabajar con sistemas cuánticos, ya sean físicos o químicos, para resolver problemas de optimización y lo que a nosotros nos ocupa a día de hoy para resolver problemas de aprendizaje automático, para hacer inteligencia artificial. En el momento en el que los ordenadores vayan mejorando, consigamos aumentar el número de qubits, aumentar la conectividad, aumentar la robustez de estos sistemas frente a errores, podremos poco a poco ir utilizando esos otros algoritmos basados en esas técnicas que requieren pues esta corrección de errores, pero a día de hoy podemos ejecutar simplemente estas versiones un poco más limitadas. Yo esto siempre lo resumo diciendo que tenemos dos tipos de algoritmos, los que sabemos que funcionan pero todavía no podemos ejecutar y los que no sabemos si funcionan pero son los que podemos ejecutar a día de hoy. Y ese es en el estado en el que mayormente nos encontramos, ¿vale? Poco a poco se van desarrollando sistemas de corrección de errores que cada vez son mejores, pero todavía estamos limitados en ese sentido. Entonces, en lo que me quiero centrar y los ejemplos de casos de uso que quiero mostrar son de esta acepción de Quantum Machine Learning. Trabajamos con datos clásicos, con ordenadores cuánticos, pero no cualquier tipo de ordenador cuántico, sino el tipo de ordenador cuántico que tenemos a día de hoy. En ese sentido, las herramientas y las técnicas y los algoritmos que se han desarrollado están muy centrados en cuáles son las operaciones que nosotros podemos ejecutar de manera más o menos fiable en los ordenadores cuánticos que tenemos a día de hoy. Y dentro de esas operaciones, las que más juego nos dan, son de hecho como un poco la navaja suiza del Quantum Machine Learning a día de hoy, son las basadas en lo que llamamos circuitos variacionales. Nosotros cuando ejecutamos programas en un ordenador cuántico, tenemos que utilizar algún tipo de modelo de computación. Hay distintos modelos de computación, pero el más extendido, el más famoso y el más popular, con mucha diferencia, es el de los circuitos cuánticos. Los circuitos cuánticos son parecidos a los circuitos clásicos digitales que tenemos en los ordenadores tradicionales, pero en vez de utilizar bits, utilizamos qubits y en vez de utilizar puertas lógicas, utilizamos lo que llamamos puertas cuánticas. Estas puertas cuánticas son operaciones que transforman el estado de los qubits de nuestro sistema y pueden ser de distintos tipos. Hay algunas operaciones que son operaciones de alguna manera discretas, ¿no? Como puede ser el NOT o el CNOT o las puertas Z, bueno, una serie de operaciones que podemos hacer con esos qubits. Y luego también hay unas puertas que llamamos puertas de rotación que tienen un parámetro. Y esto va a ser muy importante a la hora de definir los distintos modelos de Quantum Machine Learning. Estas puertas, si uno ve geométricamente el estado del qubit se puede
representar en un modelo matemático que llamamos una esfera, la esfera de Bloch, y entonces cada estado del qubit va a ser un punto en esa esfera. Y estas operaciones se llaman rotaciones porque lo que vamos a hacer es rotar esa esfera de Bloch en torno a un eje, un cierto ángulo. Ese ángulo es el parámetro que nosotros podemos controlar. De hecho, en los ordenadores cuánticos basados en circuitos superconductores, que son los que más se utilizan a día de hoy, ese parámetro lo controlamos en función de la frecuencia de un pulso de microondas y la duración de ese pulso de microondas, ¿no? Entonces, con eso controlamos cuánto rotamos y en qué dirección rotamos, en torno a qué eje rotamos esa esfera. Entonces, ese parámetro nosotros lo podemos determinar y lo podemos controlar y lo podemos variar. El hecho de que podamos variar ese parámetro nos ofrece dos opciones, dos posibilidades que vamos a explotar en la construcción de modelos cuánticos de Machine Learning. Por un lado, vamos a utilizar esos parámetros como medio de meter datos a nuestro modelo, porque si nosotros utilizamos uno de esos ángulos de rotación, pues durante pi radianes o 3 radianes o medio radian, pues tenemos un giro distinto y entonces estamos operando con unos datos distintos. Entonces podemos utilizar esos parámetros libres para meter datos al modelo. Pero además podemos utilizar esos parámetros como parámetros libres que podemos optimizar de manera semejante a lo que hacemos con las redes neuronales clásicas. En las redes neuronales clásicas, cada neurona tiene una serie de parámetros que definen pues una operación lineal, y esos parámetros son los que en tiempo de entrenamiento nosotros movemos, cambiamos, optimizamos para intentar obtener una clasificación o una predicción que se ajuste a los datos que nosotros tenemos en nuestro conjunto de entrenamiento. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar una serie de parámetros de estas rotaciones para meter nuestros datos, pero los otros parámetros los vamos a utilizar para poder hacer distintas operaciones que nos permitan pues separar datos o hacer una predicción o generar nuevos datos parecidos a los que tenemos en nuestro conjunto a través de un proceso de optimización, ¿vale? Voy a ir explicando con un poquito más de detalle cómo se hace esto, pero la idea general es utilizar estos modelos de circuitos variacionales con esos parámetros libres en las dos formas que he explicado, para introducir datos y para optimizar parámetros. ¿Cómo definimos modelos concretos basados en esta idea de los circuitos variacionales? Pues voy a hablar principalmente de dos, aunque hay otras variantes. Luego en uno de los ejemplos hablaré de otro modelo que es un poquito alternativo a estos, pero básicamente o mayormente en la literatura a día de hoy uno se encuentra con dos formas de utilizar esta idea de los circuitos variacionales para resolver problemas de aprendizaje automático. La primera es hacer una transformación de la idea clásica, el modelo clásico de las máquinas de vectores de soporte, las Support Vector Machines, trasladada al mundo cuántico. No hay que confundir este modelo de las Quantum Support Vector Machines, que va a ser puramente cuántico, con el que veíamos antes en una transparencia anterior, que es un modelo clásico de máquinas de vectores de soporte, donde el entrenamiento de las máquinas se realiza en un ordenador cuántico, pero al final el modelo es un modelo puramente clásico. Este va a ser un modelo que vamos a tener que entrenar y ejecutar en tiempo de inferencia en el ordenador cuántico. Entonces es diferente de esa otra versión de Quantum Support Vector Machines. Este es uno de los problemas del Quantum Machine Learning, que cuando uno busca en la literatura, pues hay distintas propuestas que tienen el mismo nombre. Hay Quantum Support Vector Machines, donde el modelo es puramente clásico, hay Quantum Support Vector Machines, donde el modelo es puramente cuántico, e incluso dentro de los modelos cuánticos de Quantum Support Vector Machines hay ligeras variaciones. Entonces, bueno, es un campo muy joven todavía, donde se están produciendo pues, muchos desarrollos, muchas propuestas, y a veces uno se encuentra con estos problemas de nomenclatura. Por recordar un poquito cómo son las máquinas de vectores de soporte,
clásicas. ¿Y cómo podemos adaptar esto al mundo cuántico? Quiero que nos fijemos un momento en la imagen que tenemos en la transparencia. Este es un problema de clasificación binaria, donde tenemos unos puntos marcados en la figura con círculos negros y otros puntos marcados en la figura con círculos con el interior blanco, y nosotros queremos aprender a distinguir los círculos negros de los círculos blancos. Este es mi conjunto de datos de entrenamiento, y yo quiero que cuando luego me den un círculo que yo no sé si es negro o es blanco, pueda con mi modelo clasificarlo correctamente en uno de los dos grupos. Entonces, lo que propone el modelo de las máquinas de vectores de soporte es encontrar un plano, un hiperplano, en realidad, separador de estos dos conjuntos. Entonces yo lo que puedo intentar es encontrar una línea, en este caso como estoy en 2 dimensiones, pues el hiperplano sería una línea que me deje todos los puntos negros de un lado y todos los puntos blancos del otro. Puedo intentar usar la línea verde y me doy cuenta de que no me vale. La línea verde deja algunos puntos negros de los dos lados. Ahí voy a tener errores. Puedo intentar encontrar o intentar separar los datos con esta línea azul, con el hiperplano H2, y en este caso, sobre el conjunto de entrenamiento, voy a tener un acierto total porque todos los puntos negros se han quedado a la izquierda de la línea y todos los puntos blancos se han quedado a la derecha de la línea, pero voy a tener un problema. El problema que voy a tener es que este punto negro de aquí y este punto blanco de aquí están peligrosamente cerca del hiperplano que yo estoy usando para separarlos. Entonces, si hay puntos luego negros que están relativamente cerca de este punto de aquí, que está tan próximo a la línea de separación, o puntos blancos que están muy próximos a este punto blanco que está casi en la frontera de separación, pues puedo tener errores de clasificación en ejemplos que yo no haya visto todavía. El reto del Machine Learning, por supuesto, es funcionar, dar predicciones correctas en ejemplos que no hemos visto. Para los ejemplos que ya sabemos la respuesta, pues no necesitamos un modelo. ¿Qué pasa? Que esta separación con el hiperplano H2, con el hiperplano de color azul, sería lo que podría encontrar, por ejemplo, un modelo que es de alguna manera el padre de las redes neuronales que tenemos hoy en día, que es el modelo del perceptrón. El modelo del perceptrón buscaba, fue propuesto pues, en los años 40, 50 del siglo pasado, y buscaba simplemente separar con un hiperplano ejemplos de una clase de ejemplos de otra. Pero no tenía en cuenta cómo de cerca se quedaban los ejemplos de ese hiperplano. Lo que se introduce en los años 80, 90 es esta idea de las máquinas de vectores de soporte, donde no buscamos cualquier hiperplano, sino un hiperplano que maximice el margen con respecto a los ejemplos de cada una de las dos clases que están más cercanos a ese hiperplano separador. En nuestro caso, ese hiperplano, esa línea que separa los dos conjuntos dejando el mayor margen posible, sería la línea roja, la línea H3 que vemos aquí. Y esta línea, este hiperplano, clasifica los dos conjuntos de ejemplos del conjunto de entrenamiento perfectamente, pero se va a comportar en general mucho mejor sobre ejemplos que no hemos visto, porque hay mucho más margen, hay mucha más holgura con respecto a los ejemplos de cada una de las dos clases que quedan cerca de ese hiperplano. Y eso es lo que se intenta hacer con el modelo de los vectores de soporte, de las máquinas de vectores de soporte clásico. Bueno, este modelo se llama máquina de vectores de soporte porque precisamente estos puntos que están de cada uno de los dos lados, los más cercanos al hiperplano, que pueden ser uno de cada lado o varios, son lo que se llaman los vectores de soporte, son los que definen de alguna manera ese hiperplano. Si yo quito todos los demás puntos, pues en realidad el hiperplano no cambia, lo que me importa son esos vectores de soporte, y de hecho en el entrenamiento esos son los puntos que de alguna manera yo tengo que recordar. Este modelo, como digo, fue introducido pues eso, sobre los años 90, si no recuerdo mal. Cuando yo empecé a trabajar en Machine Learning era el modelo que todo el mundo utilizaba. Es curioso que en aquella época las redes neuronales estaban completamente denostadas
nadie las usaba y de hecho, si en algún trabajo de investigación mencionabas las redes neuronales, podías tener problemas para llegar a publicarlo. De hecho, lo que se recomendaba era hablar de modelos conexionistas. Aquello de las redes neuronales, pues era una cosa como totalmente pasada de moda y que parecía que no funcionaba. Las cosas han cambiado mucho, pero bueno, es como eran en aquella época. ¿Qué pasa con estos modelos de máquinas de vectores de soporte? Que funcionan muy bien, por ejemplo, en problemas como este, que son linealmente separables, donde efectivamente hay un hiperplano que separa los dos conjuntos de puntos y me va a encontrar un hiperplano muy bueno, me va a encontrar el mejor hiperplano que los separe, pero cuando yo tengo datos como por ejemplo estos que vemos aquí en la imagen, los azules y los rojos, que no pueden ser separados por una línea, en este caso, por un hiperplano, pues entonces tengo un problema. Para poder extender esta idea de la separación con estos vectores de soporte, con estos hiperplanos, a situaciones donde la frontera no es lineal, se extiende el modelo para incorporar lo que se llaman unos kernels. Estos kernels lo que me van a permitir es, de alguna manera, llevarme los datos que yo tengo a un espacio de dimensión superior donde posiblemente sea más fácil encontrar un hiperplano separador, como se ve aquí en la imagen en la parte derecha. El ejemplo más visual para mí de este tipo de situaciones es cuando yo tengo dos círculos concéntricos, ¿vale? Dos círculos concéntricos y tengo que el círculo de dentro, por ejemplo, son los puntos rojos y el círculo de fuera son los puntos azules. Es imposible separar esos puntos con una recta, no hay forma de separarlos, pero si yo añado una dimensión más, que es la distancia de los puntos al centro de esos círculos, puedo fácilmente separar los puntos rojos de los puntos azules, porque los puntos rojos todos van a estar más cerca del centro que los puntos azules. Entonces, esa nueva coordenada que yo añado, ese nuevo valor que yo añado, esa nueva dimensión que yo añado, es la que me permite ahora linealmente separar esos puntos. Eso es lo que se hace cuando se introducen kernels en las máquinas de vectores de soporte y la ventaja es que aunque parezca que en principio el problema va a ser mucho más complicado porque yo tengo ahora que trabajar en un espacio de dimensión mayor y tengo que buscar allí el hiperplano separador, en muchos casos, si uno define esas nuevas coordenadas, esos kernels, de manera adecuada, no hace falta explícitamente calcular las nuevas coordenadas de los puntos, sino que uno puede calcular la clasificación con las máquinas de vectores de soporte simplemente a partir de los puntos iniciales y ese nuevo kernel que se ha definido, ¿vale? Esto es un poco más técnico, si alguien tiene preguntas pues podemos discutirlo luego con un poco más de detalle, pero la idea es que yo no necesito ir a ese espacio que puede tener muchas más dimensiones y hacer los cálculos allí, sino que simplemente el kernel de alguna manera me resume la distancia entre los puntos incluso en ese espacio de dimensión superior, pero con las coordenadas iniciales. Entonces, esta idea que se lleva usando en el mundo clásico con este modelo de las máquinas de vectores de soporte desde hace muchos años, fue propuesto en el mundo cuántico hace unos 7, 8 años por investigadores. Bueno, hubo varias propuestas en paralelo, pero una de ellas fue propuesta por investigadores de IBM y la idea era utilizar ordenadores cuánticos para calcular esos kernels. Como cosa o como anécdota un poco sobre el desarrollo, sobre la introducción o la propuesta de este modelo, hace un año, un par de años, me invitaron a visitar el laboratorio de IBM en el estado de Nueva York, donde desarrollan los ordenadores cuánticos, y el que nos recibió y nos hizo la visita se presentó como Tony. Tony. Bueno, pues yo soy Tony, os voy a enseñar aquí, no sé qué, no sé cuánto. Cuando llevamos un rato, yo me fijo en la placa identificativa que tenía Tony
y Tony ponía A. Córcoles, era Antonio Córcoles, que es precisamente uno de los inventores de estas máquinas de vectores de soporte cuántico. Y digo, no te tienes que presentar como Tony, tienes que decir, soy Antonio Córcoles, creador de las máquinas de vectores de soporte cuántico. Bueno, anécdotas aparte, en esta propuesta hecha por Tony y por sus colaboradores, la idea es que ese kernel que yo uso para calcular, digamos, distancias, no son exactamente distancias, pero para calcular esas distancias en ese espacio de dimensión superior, lo voy a calcular no con un ordenador convencional, sino con un ordenador cuántico. Cuando nosotros trabajamos con circuitos cuánticos, el espacio donde tenemos representados los estados con los que nosotros estamos trabajando tiene una dimensión que crece exponencialmente con el número de qubits que manejamos. Entonces, en un ordenador cuántico como los que podemos utilizar a día de hoy online, de forma gratuita, que tienen 127 qubits, tenemos un espacio de dimensión 2 a la 127, que es un número extraordinariamente grande. Entonces, gracias a utilizar esos kernels en ese espacio de dimensión exponencial, es posiblemente, o al menos eso es lo que dice la teoría, más fácil encontrar una separación que en un espacio más pequeño al que estamos de alguna manera restringidos cuando trabajamos con ordenadores clásicos. Esta es un poco la idea que se propone en este artículo, y lo que hacen los investigadores en esta primera propuesta es, de hecho, utilizar un kernel cuántico que se cree que los ordenadores clásicos no pueden calcular eficientemente. Entonces sería un problema que los ordenadores clásicos tardarían una cantidad de tiempo enorme en resolver, mientras que el ordenador cuántico lo puede hacer de alguna manera más naturalmente y mucho más rápido. El circuito que se necesita para este tipo de kernel, además, es muy sencillo. Lo único que necesitamos es precisamente usar esas formas variacionales, esas puertas de rotación con parámetros libres y algunas puertas de entrelazamiento y demás. Hay distintas formas de definir estos circuitos y calcular, realizar una serie repetida de experimentos. Eso es algo que es habitual con los ordenadores cuánticos, porque al ser intrínsecamente probabilistas, como todo experimento cuántico, pues no siempre ofrecen el mismo resultado, pero lo que podemos hacer es calcular la frecuencia de obtener todo ceros en este circuito cuando realizamos la medición, y eso nos va a dar la estimación del valor del kernel, y luego eso lo podemos utilizar para calcular nuestras predicciones, bueno, para hacer el entrenamiento y para calcular nuestras predicciones con este modelo. Este es uno de los modelos más utilizados, pero como no podía ser de otra forma, el más popular es el basado en lo que llamamos redes neuronales, en este caso cuánticas. Aquí la idea es, de nuevo, utilizar estas formas variacionales, estas puertas de rotación que tienen parámetros libres, en las dos formas que mencionaba hace unas pocas transparencias. En esta primera forma variacional, lo que vamos a utilizar es los parámetros libres para introducir nuestros datos en el estado del sistema, ¿vale? Para trabajar en ese espacio de dimensión exponencial, y los parámetros libres de la siguiente forma variacional los vamos a optimizar para obtener algún resultado que a nosotros nos interese. Entonces esto es, por eso se llaman redes neuronales cuánticas, bueno, entre otras cosas también porque vende mucho, ¿no? Es decir, que trabajamos con redes neuronales cuánticas. Otros autores hablan de clasificadores variacionales, que pues evidentemente no tienen la misma sonoridad ni la misma publicidad que redes neuronales cuánticas, pero es el mismo concepto. Lo que hacemos es utilizar unos parámetros como valores de entrada y los otros parámetros para optimizar. Y luego lo que hacemos es realizar algún tipo de medición
Como siempre, como en el caso anterior, esto lo tenemos que repetir varias veces porque el resultado es probabilista, hacer algún tipo de estadística, por ejemplo, la probabilidad de que el Z1, el valor del primer qubit, me dé 0 o me dé 1, ¿vale? Es el único resultado que me puede dar la medición de un qubit. Pues yo puedo decir, si es más probable que me dé 0, clasifico el ejemplo como de la clase 0, si es más probable que me dé 1, lo clasifico como de la clase 1. Y para determinar eso, pues puedo repetir el experimento, por ejemplo, 1000 veces, y si me sale 700 veces 0 y 301, pues lo clasifico como de la clase 0. Lo que vamos a hacer es un entrenamiento muy parecido al que hacemos con las redes neuronales clásicas. Lo que vamos a hacer es inicializar los valores de los parámetros optimizables, de los parámetros libres, con valores aleatorios, ¿vale? Ahí habría mucho que hablar de cómo se tienen que inicializar y demás, pero bueno, también en las redes neuronales clásicas habría mucho que hablar sobre eso, pero vamos a imaginar que los inicializamos simplemente al azar y vamos pasando los distintos ejemplos sobre los que nosotros sabemos el resultado, los ejemplos de entrenamiento. Y entonces medimos, por ejemplo, ese primer qubit y vemos a ver si es un 0 o es un 1. ¿Qué va a pasar? Que al principio, evidentemente, pues vamos a tener muchos fallos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular una función de pérdida, que en este caso puede ser, pues, cuánto error estamos cometiendo a la hora de clasificar los distintos ejemplos, ¿vale? O, mejor, pues utilizar, para los que conocen un poco de cómo se entrenan las redes neuronales clásicas, pues utilizar algo como la entropía cruzada o cosas de este estilo para calcular una función de pérdida. A partir de esa función de pérdida, utilizar algún tipo de algoritmo de optimización para ir mejor, como puede ser el descenso del gradiente, por ejemplo. También hablaré un poco de hasta qué punto se puede utilizar el descenso del gradiente o no, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero lo dejo para un poco más adelante. Pues utilizamos algún tipo de algoritmo de optimización de ese estilo para ir mejorando las clasificaciones. Vamos variando poco a poco los parámetros hasta que consigamos, pues, ir bajando esa función de pérdida, esa función de coste, y vamos consiguiendo mejorar el rendimiento de nuestro modelo. Como veis, es muy parecido a cómo funciona una red neuronal para los que sepan un poco cómo se entrena un modelo de ese estilo, ¿no? Un modelo de deep learning. Al final es una caja negra donde yo meto valores, tengo una serie de parámetros que puedo mover y tengo una salida por el otro lado. Entonces yo puedo intentar optimizar la salida que obtengo en función de los parámetros que yo puedo mover. Esa es la idea. Entonces, si esto es tan parecido a los modelos clásicos de redes neuronales, que ya sabemos que funcionan muy bien para muchos casos y que podemos utilizar para resolver multitud de problemas, ¿por qué nos interesa buscar una manera alternativa con ordenadores cuánticos de hacer estos modelos? Bueno, pues la primera es porque, bueno, están ahí y queremos ver si nos sirven para ello, y la segunda es que en las investigaciones que se han ido haciendo, se han encontrado ciertas evidencias de que estos modelos cuánticos podrían superar a los modelos clásicos en algunos problemas. De hecho, hay demostraciones formales de que esto es así, pero de nuevo tiene esa letra pequeña de que de alguna manera estamos utilizando una transformada cuántica de Fourier por debajo, algún tipo de truco parecido al de la factorización, y además estamos resolviendo problemas que no son más que problemas de logaritmo discreto o de factorización disfrazados, ¿no? Entonces, bueno, matemáticamente hay modelos que heredan esas ventajas de la transformada cuántica de Fourier, del algoritmo de Shor y demás para problemas de aprendizaje automático, pero lo que nos gustaría es saber también si hay situaciones, digamos, naturales que aparecen en problemas de la vida cotidiana donde estos modelos funcionan bien. Muchos investigadores estamos intentando explorar esta vía, y hace unos 3-4 años, investigadores de la Universidad de ETH de Zúrich
publicaron un artículo de donde he sacado estas imágenes en el que mostraban una comparativa entre una red neuronal clásica en rojo, lo que ellos llaman un modelo cuántico sencillo, que es una red neuronal cuántica, pero donde los circuitos son muy sencillos y son fáciles de reproducir, de simular con un ordenador clásico, y luego lo que llaman una verdadera Quantum Neural Network, que sería un circuito de ese estilo, un circuito variacional de ese estilo, pero complejo en el sentido de que un ordenador clásico tardaría mucho tiempo en simular su ejecución. Y lo que encontraron es que en distintas métricas, no me voy a meter, pero métricas como la información de Fisher, la dimensión efectiva, no sé qué, no sé cuánto, lo que más me interesa es la imagen que está en la parte inferior derecha, que nos muestra cómo el valor de pérdida, digamos de alguna manera, una medida del error de las redes que estamos entrenando, baja mucho más rápido y a un nivel mucho más bajo en el caso de la línea verde, que se corresponde con el modelo cuántico, digamos, difícil, ¿no? Esto, pues hay que tomarlo con un poquito de precaución porque pues los datos no son datos naturales y es una situación pues un poco artificial o académica, pero nos indica que de alguna manera hay alguna posibilidad de que estos modelos ofrezcan ventaja. Ventaja a lo mejor en la velocidad de entrenamiento o ventaja incluso en la bondad de la clasificación que obtenemos con estos modelos. Se ha y se sigue estudiando mucho esta posible ventaja cuántica utilizando redes neuronales de este tipo, y hay varios resultados o varias líneas de trabajo que parecen indicar que esta es una dirección prometedora. Por ejemplo, en el artículo que muestro aquí en la parte de arriba, lo que se demuestra es que en ciertas situaciones, de nuevo, no se sabe si son situaciones que van a darse en conjuntos de datos que aparecen en la vida real o no, pero en ciertas situaciones los ordenadores cuánticos que utilizan este tipo de redes neuronales se entrenan mucho más rápido con muchos menos ejemplos para obtener el mismo resultado que un modelo clásico. Esto puede ser interesante, pues porque evidentemente hace más rápido el entrenamiento, y también porque en situaciones en las que tenemos pocos datos de entrenamiento, podemos de alguna manera extraer más información a lo mejor con estos ordenadores cuánticos. Nosotros en mi grupo de trabajo aquí, en mi grupo de investigación aquí en la Universidad de Oviedo, estamos trabajando en esta dirección con datos de sonidos biomédicos, sonidos obtenidos por auscultación de pulmón y de corazón, para intentar clasificar esos sonidos en patológicos o normales. Y entonces, ¿qué pasa? Que capturar esos sonidos y tener una buena base de datos que nos indique, por ejemplo, si un paciente tiene una cardiopatía o no, pues es complejo. No es una cosa que nosotros podamos obtener fácilmente como imágenes de gatos y perros que son ubicuas. Cada uno de esos datos pues hay que obtenerlo con un paciente real, grabarlo, clasificarlo por un médico especialista, y las bases de datos son limitadas. Si con un ordenador cuántico, con uno de estos modelos, podemos extraer más información o clasificar mejor con menos datos, pues es una ventaja que sería muy interesante extraer. También en la parte de abajo tenemos otro artículo que lo que muestra es aquella esquina inferior derecha que decía, bueno, voy a mencionar un poco en algún momento, donde tenemos datos cuánticos y ordenadores cuánticos extrayendo información de esos datos cuánticos. Este artículo se centra precisamente en esa situación. Si nosotros tenemos datos puramente cuánticos, que para los que sepan un poco cómo funciona la información cuántica, pues están todavía en ese estado cuántico, no hemos hecho medidas sobre el estado cuántico, sino que tenemos el estado cuántico en algún sistema y podemos de alguna manera operar sobre él directamente, pues en ese caso vamos también a obtener, al menos en ciertas situaciones, que de nuevo no sabemos hasta qué punto
son reales o no, son solamente académicas, eso es algo que todavía está por dilucidar, pues en ese caso, con muchos menos datos, somos capaces de clasificar los distintos estados cuánticos mucho más rápido con un ordenador cuántico. Estas son un poco las razones por las que la comunidad científica está explorando estas posibilidades. Primero porque es un modelo que está ahí y por qué no vamos a explorar a ver qué pasa con él. Y segundo porque parece que hay al menos buenas razones para tener esperanza en que a lo mejor alguno de estos modelos nos ofrece una ventaja. Por otro lado, no todos son buenas noticias, también hay dificultades, ¿vale? Por supuesto hay dificultades de las que ya hemos hablado, como el hecho de que los dispositivos que tenemos a día de hoy son muy limitados y son escasos, es difícil acceder a ellos, no todo el mundo tiene un ordenador cuántico en su casa, ¿vale? Entonces es difícil operar con estos ordenadores cuánticos, es costoso y los que hay pues tienen tamaño limitado y están sujetos a errores, ¿vale? Esto hace que pues los conjuntos de datos con los que podemos trabajar pues sean reducidos, ¿vale? No podemos utilizar los mismos conjuntos de datos que se usa, por ejemplo, para entrenar un modelo de lenguaje como ChatGPT, eso es imposible, no hay ningún ordenador cuántico a día de hoy que pueda lidiar con esa cantidad de datos, hace que tengamos que reducir los tamaños de los conjuntos de datos, tanto en número de ejemplos como en el número de atributos que los representan, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también el problema, por supuesto, del ruido que afecta a estos ordenadores, de los errores e imperfecciones de su operación, pero también tenemos problemas inherentes a los propios modelos, ¿vale? Hay un problema que es que de alguna manera es central a gran parte de la investigación que se ha hecho en los últimos años en el campo de las redes neuronales cuánticas, que es el problema de los barren-platós. Los barren-platós están conectados, os decía antes, con este entrenamiento con el descenso del gradiente, ¿no? Cuando yo entreno una red neuronal clásica con el método del descenso del gradiente, lo que calculo son las derivadas y voy bajando en la dirección de esas derivadas para encontrar el mínimo de la función. ¿Qué pasa? Que como se ve en la figura, es posible que algunos de estos modelos que entrenamos en el mundo cuántico, por ejemplo, si tienen muchas puertas o si hacemos muchas mediciones o si tienen mucho ruido, presenten una función de pérdida que a la hora de optimizarla tiene muchas partes que son completamente planas o prácticamente planas. Y entonces ahí al calcular los gradientes no sabemos en qué dirección nos vamos a tener que mover para llegar al mínimo, que es este cono estrecho que tengo aquí, pero cuando estoy por aquí yo miro en todas las direcciones y me pasa un poco como al meme de John Travolta, que no sé para qué lado ir, porque no sé por dónde se baja. Me parece que está todo plano en todas las direcciones. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la derecha, donde está claro que todas las direcciones de los gradientes apuntan hacia él. Eso es algo que se da también en las redes clásicas, pero que se da en particular en las redes cuánticas y como tenemos además tantas dimensiones, eso puede suponer un problema grande. También está el problema de que cómo elijo yo esas formas variacionales, esos circuitos, qué circuitos pongo yo ahí. En el mundo clásico, pues se llevan estudiando las redes neuronales desde hace décadas y hay una serie de arquitecturas que de alguna manera pues ya sabemos cómo funcionan con distintos tipos de datos. Por ejemplo, con datos de tipo de imágenes, sabemos que las redes convolucionales funcionan muy bien. O con datos de tipo secuencial, como conjuntos de texto, pues sabemos que los transformers funcionan muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosa, de conocimiento y de distintas arquitecturas, a día de hoy no se tiene todavía de forma completa, ni mucho menos para las redes neuronales cuánticas. Por eso he marcado ahí en negrita lo de arquitecturas, porque bueno, es una cosa que yo creo que es necesario todavía explorar mucho.
Otro problema que ha surgido en los últimos tiempos es hasta qué punto los modelos que estamos utilizando son realmente difíciles en ese sentido que mencionaba antes, de que no es posible simular su funcionamiento con ordenadores clásicos, porque si yo tengo un modelo cuántico que lo puedo simular con un ordenador clásico, pues a lo mejor funciona muy bien, pero no es una ventaja cuántica, porque yo puedo hacer lo mismo con el ordenador clásico, y entonces para eso no necesito el ordenador cuántico. Que eso es otra cosa que a lo mejor puede ser un resultado de esta investigación, el descubrir nuevos modelos que son de inspiración cuántica, lo que decía al principio, ¿no? Esa zona CC, datos clásicos, modelos clásicos, pero que de alguna manera han sido inspirados por la cuántica. Eso también, al final, si nosotros lo que queremos es resolver un problema, nos va a dar igual con qué tipo de dispositivo lo hagamos. Pero, desde el punto de vista del Quantum Machine Learning, pues no es una limitación, porque ¿qué ofrece el ordenador cuántico si lo puedo simular con el ordenador clásico? ¿Vale? Entonces, este es un poco el panorama, como estamos a día de hoy. Hay mucha investigación en curso, pero también hay muchas incógnitas. A mí me parece un campo fascinante porque me parece que se abren muchas posibilidades y además se juntan muchos temas que a mí me apasionan, como es, pues eso, el aprendizaje automático, la computación cuántica, la complejidad, la optimización, pero todavía las incógnitas son muchas. Nosotros lo que hemos hecho desde nuestro grupo de investigación es colaborar con distintas entidades y con distintas universidades para, bueno, intentar explorar estas posibilidades y ver en problemas concretos qué ventajas podemos llegar a obtener con el Quantum Machine Learning en este sentido que yo he adoptado en esta charla. Y nos hemos centrado precisamente, también por eso lo tengo puesto en negrita, en intentar encontrar diferentes tipos de arquitecturas y ver cómo adaptarlos a diferentes campos y a diferentes problemas. Entonces voy a intentar contar brevemente algunos ejemplos, he seleccionado 3, en los que hemos hecho precisamente esta exploración en distintos problemas. El primero es un problema de clasificación, ¿vale? Un problema de clasificación de partículas, de choques de partículas que hemos desarrollado en colaboración con la Universidad CTH de Zúrich y con el CERN, ¿vale? Y en este problema de lo que se trata es de, a partir de datos de colisiones de partículas en el LHC del CERN, saber si en ese choque de partículas se ha producido el bosón de Higgs o no. Como en la física cuántica los procesos son probabilistas, con la misma configuración inicial es posible que el resultado sea distinto. Entonces, en algunos de estos choques de partículas, en este caso, por ejemplo, chocan 2 gluones y colisionan y se produce una serie de partículas como resultado, podría ser que una de ellas sea el bosón de Higgs, que está aquí marcado con la línea esta discontinua en rojo, o podría ser otro gluón. ¿Qué pasa? Que ni el bosón de Higgs ni ese gluón se pueden observar directamente, decaen muy rápido, se transforman en otras partículas y tenemos una lluvia de partículas que, por desgracia, para ambos casos es exactamente la misma. Entonces, simplemente observando qué partículas se han producido, no podemos saber si había un bosón de Higgs o no. Y nosotros queremos seleccionar los casos en los que se produjo el bosón de Higgs para estudiar propiedades de esa partícula. ¿Qué pasa? Que aunque las partículas resultantes son las mismas, la energía y los ángulos y el momento angular y cinético y no sé cuánta cosa que yo, como no soy físico, pues no entiendo, son distintas en ambos casos. Y entonces se puede distinguir entre una situación y la otra, no solo viendo las partículas que se producen, sino qué energía tiene cada una de esas partículas, en qué direcciones se han producido y demás, ¿vale? Entonces, a partir de este problema, nosotros lo que intentamos es entrenar, tenemos una serie de datos con los resultados de las distintas energías y ángulos de las distintas partículas y
tenemos unos ejemplos etiquetados donde sabemos en qué caso se produjo el bosón de Higgs y queremos entrenar un modelo cuántico que distinga estos casos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto en el CERN y en todos los grupos de investigación de física de partículas que trabajan con este tipo de cosas, pues se hace de muchas formas distintas. Se puede hacer con métodos analíticos o se puede hacer con métodos de Machine Learning clásico. Nosotros lo que queríamos era comprobar o comparar con los métodos de Machine Learning clásico a ver si podíamos obtener alguna ventaja. ¿Problema que tenemos? Que aquí teníamos 67 variables físicas y teníamos 2 millones de ejemplos de choques. Eso es imposible trabajar con ello en un ordenador cuántico a día de hoy o en un simulador de un ordenador cuántico, entonces tuvimos que hacer reducciones. Y nuestra idea, nuestro interés era ver si a pesar de esas reducciones podíamos encontrar al menos un rendimiento equivalente o parecido al de los métodos clásicos. Entonces, después de probar muchos modelos, tanto de Quantum Support Vector Machines como de redes neuronales cuánticas, lo que vimos es que lo que mejor nos funcionaba fue una arquitectura que definimos ex profeso para el problema, que es lo que llamamos una red híbrida. Una red híbrida es una red que combina una parte de red neuronal clásica, en este caso para hacer la reducción del número de variables, y luego una red cuántica para hacer la clasificación. Y vimos que encontramos, bueno, aquí no me voy a parar mucho en los datos, con muy pocos ejemplos de entrenamiento, solo 2.000 de los 2 millones que teníamos a nuestra disposición, no porque quisiéramos lucirnos y decir lo hacemos solo con 2.000, sino porque era con lo que podíamos trabajar, conseguimos un rendimiento equivalente al de los modelos clásicos. No hay una ventaja cuántica, pero al menos vemos que podemos de alguna manera igualar. Otro problema, bueno, tengo aquí la publicación que se derivó de este estudio por si alguien quiere echarle un vistazo con más calma. Otro problema en el que hemos trabajado, bueno, yo he estado en varias estancias largas en el CERN y eso ha hecho que hayamos trabajado en distintos proyectos. Pues otro proyecto en el que hemos trabajado con el CERN y también con la Universidad EPFL de Lausanne, es el de hacer modelos cuánticos generativos. A día de hoy, pues todos sabemos que la inteligencia artificial casi para el público general es equivalente a modelo generativo, ¿vale? Pero bueno, no es el único tipo de problema que uno puede resolver. Pero queríamos ver también hasta qué punto los modelos cuánticos nos permitían intentar obtener algún tipo de ventaja en el procesamiento de información. Sobre todo partiendo de la base de que los modelos, los procesos que estábamos intentando simular o generar son procesos cuánticos. Entonces eso nos hace tener esperanza de que un modelo cuántico puede ser más adecuado para generar ese tipo de datos. ¿Qué es lo que queríamos hacer en este caso? Bueno, pues generar imágenes que sean lo más parecidas posibles a las que se generan cuando uno estudia el depósito de energía de esos choques de partículas. Esos choques de partículas se producen en el LHC, las partículas salen disparadas en distintas direcciones y hay detectores, entre ellos lo que se llaman calorímetros, que van midiendo la energía que van dejando a su paso esas partículas para intentar reproducir luego las trayectorias. Un problema, por ejemplo, que no he puesto aquí, pero en el que se ha trabajado también desde el punto de vista cuántico, es la reconstrucción de esas trayectorias. Ese es un problema también muy importante, donde se han hecho distintas propuestas desde el punto de vista de algoritmos cuánticos. Pero en este caso lo que queríamos era una imagen como la que tengo en la izquierda, que es real del depósito de energía de una lluvia de partículas de uno de estos choques, intentar generarla artificialmente con el ordenador cuántico para no tener que utilizar el LHC, porque el LHC pues, es muy costoso y evidentemente uno no lo puede usar cuando le da la gana o cuando quiere, sino que bueno, pues hay bastante escasez de recursos en ese sentido. Entonces, una cosa que se viene haciendo en el CERN, en el grupo en el que yo estaba desde hace tiempo, es simular
o generar estos datos con modelos clásicos y queríamos ver hasta qué punto también podíamos generarlos con modelos cuánticos. Esto resultó muchísimo más complejo porque necesitábamos reducir mucho el tamaño de las imágenes, ¿vale? Al reducir el tamaño de las imágenes, reducimos el número de características y podemos trabajar con los modelos cuánticos. Para hacer esto, lo que utilizamos fue una versión cuántica definida de nuevo ex profeso. Esta arquitectura la propusimos por primera vez para este tipo de problema, basada en el modelo de las redes GAN, las Generative Adversarial Networks, que de alguna manera son el precursor de los modelos de difusión que tenemos hoy en día, que es lo que utilizan pues modelos como Dalí y como Midjourney y todos estos modelos de generación de imágenes, ¿vale? Entonces aquí lo que se tiene es una red generadora y una red discriminadora, y la red generadora lo que hace es intentar engañar a la red discriminadora para hacerle creer que las imágenes que está generando son reales. Y la red discriminadora lo que hace es tomar datos reales y datos falsos generados por la red generadora e intentar distinguir entre ellos. Y se van entrenando alternativamente las dos redes hasta que se alcanza un equilibrio donde pues, la red discriminadora no es capaz de distinguir entre los datos falsos y los datos generados y entonces tenemos un modelo que genera datos que son prácticamente iguales a los datos reales. Esto fue bastante complejo, lo hicimos con un modelo que llamamos el Dual Parameterized Quantum Circuit, que tenemos dos modelos variacionales con distinto número de qubits, medimos unas partes, bueno, en realidad fue complejo porque necesitamos generar imágenes que sean distintas entre sí. Lo que es relativamente sencillo es generar una única imagen, pero generar imágenes que sean distintas entre sí, pero que aún así sigan la distribución de las imágenes reales es complicado. Y lo conseguimos para un caso muy sencillo, que era solo de imágenes de 2 píxeles por 2 píxeles. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos con un poco de sabor agridulce, dulce en el sentido de que conseguimos definir una arquitectura para este tipo de tarea, pero agrio en el sentido de que, bueno, pues es difícil hacer escalar esto. Sí que luego conseguimos incluso entrenarlo en ordenadores cuánticos reales, pese al ruido y demás, y obtener relativamente buenos resultados, pero en un caso limitado. Como tercer y último ejemplo, el que más me gusta y en el que yo creo que hemos obtenido los mejores resultados, que es un problema de nuevo desarrollado en colaboración con investigadores del CERN y en este caso de la Universidad Politécnica de Bucarest, donde lo que queremos hacer es controlar los haces de partículas en un acelerador. A lo mejor conocéis un poco de cómo funcionan los aceleradores de partículas. En el caso del LHC no es un acelerador lineal, sino que es un acelerador casi circular, que tiene, si no recuerdo mal, 27 kilómetros de diámetro, una cosa así. Está a caballo de la frontera entre Suiza y Francia. Y al ser circular, pues los haces de partículas tienen que ir moviéndose en círculo alrededor de ese acelerador hasta que colisionan. Para conseguir que los haces de partículas sigan esa trayectoria, se necesitan unos imanes muy potentes, que quien haya visto las imágenes de cómo se montó, por ejemplo, el LHC, pues recordará perfectamente porque son increíblemente grandes. Y esos imanes son los que hacen una deflexión de los haces de partículas para hacerlos colisionar. Eso pues tiene distintos puntos en distintas localizaciones del trayecto de las partículas, y cada uno de ellos pues va a tener que adaptarse a cómo vienen las partículas y moverlas para realizar la colisión. Esta imagen de aquí pues muestra, por ejemplo, un haz de electrones y los distintos puntos en los que se mide su trayectoria y se corrige su trayectoria con estos imanes, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era
entrenar un modelo de aprendizaje por refuerzo que aprenda a guiar estos haces de electrones, estos haces de partículas, independientemente de la situación inicial. Aunque tengamos un haz que esté pues, bastante desviado, que rápidamente consiga colocarlo en la trayectoria adecuada para hacer que luego en las zonas de medición se produzca la colisión adecuadamente y podamos obtener los datos para luego, bueno, pues clasificarlo, por ejemplo, con el modelo cuántico que también habíamos desarrollado. Para hacer esto nos basamos en un artículo que existía en la literatura que mostraba que en estos problemas de aprendizaje por refuerzo, en el aprendizaje por refuerzo, lo que se tiene es un objetivo al que queremos, que nos da una especie de recompensa y queremos maximizar esa recompensa. Por ejemplo, puede ser seguir una trayectoria con un robot a través de un laberinto. Y entonces la recompensa es cómo de lejos llegamos en ese laberinto o ya la recompensa total si conseguimos salir. Entonces, lo que tenemos que aprender es una política, una estrategia que en función del estado, de la situación en la que nos encontramos, pues tome una decisión de me muevo hacia este lado, en el caso del robot me muevo hacia adelante o giro o no sé qué o no sé cuánto. En nuestro caso, la decisión es cuando me llega el haz de partículas, sé en qué ángulo viene, pues cómo lo tengo que mover para alinearlo con el otro haz de partículas y conseguir el choque. Nosotros habíamos visto que en la literatura se había propuesto un modelo cuántico para un problema de aprendizaje automático, de aprendizaje por refuerzo, muy sencillo, y queríamos ver si se podía adaptar a este caso real. Entonces lo que hicimos fue tomar ese punto de partida que utilizaba un modelo de máquinas de Boltzmann cuánticas, que es ligeramente diferente a los modelos de circuitos variacionales que he mostrado hasta ahora, pero de nuevo tenemos unos parámetros libres y hay que optimizar sobre esos parámetros, con lo cual la idea es prácticamente la misma. Y lo que hicimos fue definir una arquitectura nueva que se puede adaptar a muchos problemas distintos, que llamamos, o bueno, que se basa en la arquitectura clásica del actor crítico. En esta arquitectura lo que se tiene es una red que es el actor, que es el que toma las decisiones. La S que vemos en la parte izquierda es el estado del sistema. Por ejemplo, los ángulos en los que vienen los haces de partículas. Y el actor decide en ese estado cuál es la acción A que toma. ¿Vale? Mover este haz no sé cuánto, no sé qué ángulo para arriba, para abajo, no sé qué, aumentar la intensidad de este imán o lo que sea, ¿no? Toma esas decisiones. El crítico lo que hace es tomar el estado y la decisión que propone el actor y aprender a partir de ese estado y esa acción una estimación de cómo de buena es esa acción, de la recompensa que se va a obtener si se toma esa acción, si se toma esa decisión. Este es un modelo que en la literatura se usa para muchos problemas. Por ejemplo, fue muy famoso hace unos años un modelo de este tipo actor crítico para jugar a juegos de videoconsola Atari, de estos juegos de hace 30 o 40 años, que conseguía ganar en algunos juegos simplemente observando la pantalla y aprendía a mover los distintos elementos de juego y conseguir unas puntuaciones altísimas, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue adaptar este modelo al mundo cuántico. En nuestro caso, el actor es una red neuronal clásica y el crítico es una máquina de Boltzmann cuántica. ¿Por qué usamos una máquina de Boltzmann cuántica? Porque en la literatura, en ese artículo que habíamos visto, habíamos observado que con una máquina de Boltzmann cuántica se reducía enormemente el número de pasos de entrenamiento que se necesitaba para obtener la política óptima. Voy a ir un poquito más rápido porque me parece que me estoy quedando sin tiempo, pero la idea es que cuando lo utilizamos en un caso muy sencillo en el que solo teníamos un punto de medida y un punto de deflexión,
el número de pasos de entrenamiento que necesitábamos y el número de parámetros que necesitábamos en el modelo era órdenes de magnitud más pequeño que en el caso clásico. ¿Vale? Aquí, esto es en la escala Y, tenemos una escala logarítmica. Entonces estamos hablando de que tenemos menos de 10 pasos frente a miles de pasos en el caso clásico. Cuando lo trasladamos al problema más complejo, ya con todos los puntos de medición y todos los puntos de deflexión, no obtenemos una ventaja tan grande, pero sí obtenemos todavía que el caso cuántico, en este caso es el rojo de aquí, obtenemos que conseguimos resolver el problema en el 100% de las ocasiones con un 30% menos de pasos que en el caso clásico, ¿vale? Digo pasos y no digo tiempo porque a día de hoy los pasos en el ordenador cuántico son más lentos y más costosos que en el caso clásico. Pero si conseguimos ordenadores cada vez más robustos, más rápidos y demás, pues aquí podría haber a lo mejor una vía de reducción del tiempo de entrenamiento. Esto además, siempre lo cuento, lo pusimos en funcionamiento en el LHC y que sepamos hasta ahora, yo la última vez que hablé con Ginebra todavía seguían allí, no había explotado nada, con lo cual solo por eso yo ya lo considero un éxito. Y estos eran un poco los ejemplos que quería mostrar. Aquí está publicado todos estos resultados por si alguien tiene curiosidad. Y lo último que quería contar es que además de estas labores de investigación, como profesor universitario, pues yo me siento especialmente vinculado al mundo de la formación, de la educación, de la divulgación, junto con Samuel González Castillo, también de la Universidad de Oviedo. He publicado 2 libros de introducción a la computación cuántica y al Quantum Machine Learning. El de la izquierda se publicó hace 2 años, el de la derecha lo hemos publicado el mes pasado. En realidad es una precuela al otro, entonces si uno no ha leído ninguno de los dos, es mejor empezar por el de la derecha y luego irse al de la izquierda. Y en los 2 casos lo que intentamos fue acercar la computación cuántica, los algoritmos cuánticos, la optimización cuántica, el Quantum Machine Learning, a cualquier persona interesada con un mínimo de prerequisitos. No hace falta saber física cuántica, basta con saber lo que es una matriz, lo que es un vector, cómo multiplicar una matriz por un vector. Y otra cosa que para nosotros era muy importante y que no encontrábamos en los libros de texto que había sobre estos temas es tener código, tener ejemplos ejecutables en ordenadores cuánticos reales y en simuladores con los que uno pueda realmente empezar a tocar las cosas y ver cómo funcionan y manejarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien está interesado, le puede echar un vistazo y, bueno, creemos que puede ser de utilidad. Y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por la atención y, bueno, pues si hay preguntas, encantado de intentar resolverlas. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por la ponencia. Y sí, hay unas cuantas preguntas. De hecho, vamos con la primera de ellas, si te parece bien, que es de Sergio, que dice: excelente presentación, muchísimas gracias. Mi pregunta va enfocada a la escalabilidad. ¿Qué opciones existen a la hora de hacer un entrenamiento distribuido con QPUs? ¿Existen? ¿Tendría sentido enviar mini batches a distintos ordenadores cuánticos y ejecutar un reduce tras cada epoch? Sí. A ver, este es un tema muy candente. Es un tema candente no solo para el Quantum Machine Learning, sino para la computación cuántica en general, porque efectivamente hay un problema de escalabilidad, sobre todo con los circuitos superconductores y con otras tecnologías que se usan para implementar qubits, y es que llega un momento en que uno no puede meter muchos más qubits físicamente. ¿Qué pasa? Que a diferencia de lo que sucede con los ordenadores clásicos, en los ordenadores cuánticos es muy importante que los estados estén entrelazados. Entonces, cuando yo tengo QPUs que están separadas entre sí, el entrelazamiento lo pierdo o tengo un entrelazamiento mucho menor. Entonces, eso es una limitación, pero es verdad que hay bastante investigación a día de hoy para desarrollar algoritmos que me permitan aprovechar el tener distintas QPUs que estén débilmente entrelazadas. Entre otras cosas porque
empresas como IBM tienen en su roadmap el desarrollo no de ordenadores cada vez con más qubits, sino de ordenadores, como dice Sergio, con más QPUs que estén de alguna manera conectadas entre sí, pero no fuertemente conectadas. Entonces ese es un campo que todavía se está explorando, tiene esa limitación, sabemos que hay cosas que no se van a poder hacer así, porque necesitan entrelazamiento completo, pero también hay cosas en las que si uno distribuye los estados y el entrelazamiento de forma adecuada, puede obtener una ventaja de tener varias QPUs. Pero es un campo que está todavía incluso más en pañales que esto que he estado contando. Vale. Tenemos otra pregunta de Pedro Morillas y nos comenta que desde tu experiencia y teniendo en cuenta las limitaciones, tamaño, ruido, acceso a barra en platós, ¿en qué dominios reales eres más optimista para ver utilidad de QML? A día de hoy es muy difícil decir eso, ¿vale? Esa es una pregunta que yo creo que nadie sabe. Yo creo que posiblemente en campos donde los datos vengan de experimentos cuánticos, ahí podremos empezar a ver ventajas. Y en campos que tengan que ver con la simulación de procesos cuánticos, porque de alguna manera vamos a poder aprovechar esas correlaciones que están ahí en los estados cuánticos y que las perdemos de alguna manera en la medición. Pero es complicado. A día de hoy hay tantos altibajos, hay cosas que de repente parece que son prometedoras y luego resulta que se encuentra una dificultad como los barros en platós o la simulabilidad. Es difícil. De acuerdo. Tenemos la siguiente pregunta de Tristán Montañana, ¿vale? Que dice, hola, ¿cuál es tu opinión sobre la posible integración de redes neuronales informadas por la física PINN en modelos de QML? Yo no soy especialista en el campo, pero es una cosa que estoy empezando a ver que la gente hace. De la misma manera que en redes neuronales clásicas se empieza, vamos, ya hay una tradición de utilizar Informed Physics Neural Networks, se empieza a hacer también en computación cuántica. No soy experto, no puedo decir, hay este resultado o esto otro, pero es algo que la gente está empezando a explorar y yo creo que es prometedor, yo creo que es prometedor. La siguiente pregunta es de Antonio Padial y dice que sí, bueno, imagina que aún es un área experimental, pero ¿cómo es la comparativa en términos de demanda energética entre la computación cuántica y la tradicional? Gracias. Es que ese es otro de los campos donde se cree que el Quantum Machine Learning y la computación cuántica en general pueden ofrecer una ventaja. Por eso decía que el tiempo de ejecución parece que es siempre como el objetivo último, pero hay otras métricas donde el ordenador cuántico a lo mejor puede ofrecernos ventaja. Y esa es una de las métricas en las que el Quantum Machine Learning se está centrando. Si yo necesito menos ejemplos para entrenar, también voy a necesitar menos energía. Y de hecho, por ejemplo, en procesos de simulación, que no son estrictamente hablando Quantum Machine Learning, pero en procesos de simulación de sistemas físicos y demás, una de las cosas que se ve es que los ordenadores cuánticos están empezando a alcanzar el nivel de los ordenadores clásicos, no lo superan todavía, pero el gasto energético es menor. Entonces es una de las áreas también, una de las métricas en las que nos estamos fijando para intentar encontrar una ventaja. Muy bien, vamos con otra pregunta. La gente es animada. Bien, muy bien. Vamos con David Chamizo Sánchez, que dice que gran presentación. QML, Gracias. al hacer en algunos casos de uso de algoritmos variacionales, entiendo que comparten parte de sus ventajas y limitaciones. ¿Las barra en platós de las que hablabas se deben precisamente a la implementación de esta metodología? Entiendo que cada caso, la parametrización en estos casos es única, pero ¿es posible, digamos, reutilizar parámetros iniciales que sirven de solución a problemas similares? Esto último lo comento porque personalmente estudiando QA he visto la utilidad de esta reutilización de parámetros y quería saber si en el Quantum Machine Learning también tiene su utilidad. Sí, a ver, por eso decía que se puede hablar mucho del tema de cómo se inicializan las redes y demás. Entonces, en vista de los problemas, no solo de los barra en platós, sino de la simulabilidad que se han encontrado últimamente, hay gente que lo que está estudiando es precisamente el intentar inicializar las redes en zonas que de alguna manera evitan, por ejemplo, esos barra en platós,
pero todavía nos dan una ventaja a la hora de hacer clasificación y demás. Entonces hay bastante investigación en ese sentido, pero como en casi todas las cosas en este campo, todavía no hay conclusiones firmes, pero sí hay bastante investigación en esa dirección. Vale. Creo que mi compañero Mario también quería comentar algo. Perfecto. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero muchas gracias, Elías, por el webinar. Yo creo que ha sido muy explicativo. Y mi Muchas pregunta gracias. va un poco por la línea de la diferencia que hay entre lo que se considera un dato cuántico, como se hablaba al principio, o lo que consideras un dato clásico que trata Sí. un algoritmo cuántico, porque al final tienes que codificarlo en dato cuántico para tratarlo. Sí, a ver, hay varias diferencias. La primera es que ya lo decía, ¿no? Aquí en el Quantum Machine Learning la terminología a veces es un poco confusa. Entonces hay gente que distingue dato cuántico de dato clásico dependiendo del origen de esos datos. Si yo lo que tengo es, pues, imágenes de perros y gatos, eso no es un dato cuántico, ¿vale? Pues una imagen. Pero si yo tengo datos como, por ejemplo, los que tenemos en la clasificación de partículas de la que hablaba antes, que provienen de un experimento cuántico, eso para alguna gente es un dato cuántico. A lo que yo me refería, por ejemplo, cuando hablaba de ese resultado que nos dice que necesitamos exponencialmente menos ejemplos para clasificar datos cuánticos, me refiero a datos que son estados cuánticos, que no han sido medidos, ¿vale? Entonces ahí lo que necesitaríamos sería un pipeline completo donde tenemos un experimento cuántico, un sensor cuántico, y ese sensor cuántico inyecta los datos a un ordenador cuántico. Y no se produce en ningún punto del proceso un paso por datos clásicos. Porque, claro, es lo que dices tú, si yo al final tengo unos datos clásicos y los tengo que meter en el ordenador cuántico, ¿qué más me da de dónde vengan? Al final tengo que hacer lo mismo. Pero si no tengo que hacer ese paso de inyectar los datos clásicos al ordenador cuántico, tengo toda la información de las correlaciones en el estado cuántico y de alguna manera lo puedo explotar. No sé si eso contesta. Sí. De hecho, posiblemente es algo de lo que nunca se habla, del tratamiento de datos que hay que hacer previo a Claro. un algoritmo. Al final tienes que hacer un Sí, tratamiento de datos. sí, Vale, pues muchas gracias, Elías. encantado. Vale, si hay alguien más que tenga alguna pregunta o cuestión que quiera comentarlo, podéis escribir tanto en la caja de texto como levantar la mano en la reunión. Vale. Bueno, pues si no hay nadie más, Elías, damos por concluida el webinar. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Nada, gracias a ti. Y gracias a todos los asistentes también.